Bendiciones y shalom a toda la casa de Israel en Cuba. Es necesario profundizar en las escrituras y saber que estos tiempos están siendo bien difíciles. Estos tiempos están siendo de mucha confusión para todos aquellos que no han querido profundizar en las escrituras, no han querido volverse de verdad de todo corazón al Eterno y caminar en justicia, caminar en sus instrucciones, sus estatutos, decretos, caminar en santidad. Quería compartir con ustedes la enseñanza de las tradiciones que se celebran y se siguen celebrando, que ha sido implantada por la Iglesia Católica y aún todavía se sigue celebrando y con mayor influencia en este siglo XXI. Primeramente, recordemos que Yeshua en Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Como Yeshua hacía énfasis una y otra vez en seguir de todo corazón al Eterno y el obedecer sus instrucciones y mandatos, preceptos y estatutos, y no dejarse guiar por los mandamientos de los hombres. Sigamos leyendo y profundizando, instruyéndonos en las escrituras del Eterno, estudiando el contexto histórico, el contexto cultural en el que fueron escritas las escrituras. Profundicemos y sigamos escudriñando la palabra del Eterno, porque es allí donde hay vida eterna. Entonces vamos a ver qué es lo que es una tradición. Se deriva del latín y quiere decir donación o legado. La tradición es un conjunto de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de padre a hijos. Cada generación recibe el legado de las que le antecedieron y colabora aportando lo suyo para las futuras. Lógicamente, leyendo este concepto, entonces tenemos una idea de lo que es verdaderamente una tradición. Lo podemos evidenciar diariamente en las familias, en el diario vivir, lo que las familias también han hecho y han adoptado como tradición a la hora de ir a la mesa, a la hora de compartir los alimentos, a la hora de la limpieza en las casas, en los hogares, a la hora de ir a trabajar, que se han adoptado, es decir, costumbres que se han adoptado como tradiciones. Y entonces leyendo acá lo que significa tradición, pues tenemos una idea mayor de lo que en realidad significa tradición. Entonces, anteriormente leímos en el capítulo 7, versículos 7 y 8 de Marcos, en el que Yeshua decía que habían adoptado ya como costumbre los mandamientos de hombres y no se aferraban de verdad a los mandamientos del Eterno. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Entonces vamos a ver algunas fechas que normalmente se celebran por el calendario greco-romano, el calendario gregoriano, implantado en muchísimos países del mundo entero.
que fue implantado por Gregorio VIII, aboliendo así 300 años. Cuando fue implantado este calendario, fueron anulados 300 años, y el mismo día que fue implantado este calendario, ese mes, pasó del día 5 al 14. Es decir, que fueron casi 10 días que se fueron y se desvanecieron, simplemente porque fue implantado una tradición juntamente con todo este calendario. Una tradición la cual alejaba al mundo entero de todas las ordenanzas del Eterno y de las fiestas del Eterno. Porque cuando fue implantado este calendario, a medida de que fue implantado, en el mismo momento que fue implantado, fueron abolidas todas las fiestas del Eterno ordenadas por Él en su palabra. Entonces vamos a empezar por el Día de los Muertos, que es Halloween. Esto es una tradición que se celebra en el mundo entero. En el mundo entero. Lógicamente, para aquellos que no conocen la palabra del Eterno y que no la aplican. El Día de los Muertos, Halloween, es una fiesta mexicana que también se celebra en muchas comunidades estadounidenses y del mundo entero. Tiene sus raíces tanto en las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos, así como creencias indígenas mexicanas sobre los muertos. Entonces, según la antigua religión de México, las tradiciones del Día de los Muertos ayudan a los espíritus de los difuntos a regresar a sus familias. Eso es lo que se dice según esta fiesta. Los mantienen felices y previenen sus dificultades. Que los muertos podían influir sobre los vivos. Las celebraciones varían según la religión, pero tienen mucho en común. Altares con ofrendas a los familiares difuntos, caramelos en forma de calaveras, caléndulas, que es decir, caléndula es una flor, incienso, veladoras y comidas. Cementerio a la luz de las velas, adornos de papel picado y calaveras por donde quiera, y hay cristianos que celebran este día como tradición, cuando esta fecha y fiesta no están en la palabra del Eterno. Vamos a ver qué es lo que dice Deuteronomios 18, del 9 al 14. Dice así Deuteronomio 18, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Dice: cuando entres a la tierra que Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Elohim cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, tu Elohim echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Elohim, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Elohim. Miren lo que dice acá la palabra del Eterno. Es decir, que ya la palabra del Eterno está diciendo aquí de que no se permiten ni agoreros, ni sortílegos, ni encantadores, ni adivinos, ni quien consulte a los muertos. Entonces, esta fiesta, que se celebra como tradición, y muchos cristianos la celebran, es con el objetivo de simplemente celebrar como tradición el Día de los Muertos, cuando en realidad el Eterno lo prohíbe en su palabra.
Entonces es tiempo, creo, de escudriñar las escrituras del Eterno. Porque en realidad muchos no lo hacen, no celebran esta fiesta como tradición porque conocen su origen, pero hay personas que desconocen el origen y tienen que saberlo. Tenemos que comunicárselo. Ellos tienen que saber que esta fiesta es pagana y no se celebra porque no está instituida en la palabra del Eterno. Vamos a ver otra fiesta que se celebra como tradición y no está en la palabra del Eterno. Recordemos que todas las fiestas que se celebran como tradición están simplemente en el calendario gregoriano, implantado por Gregorio VIII, porque en el calendario hebreo, todas las fiestas que hay son las fiestas ordenadas por el Eterno y que están en su palabra. Vamos a ver esta otra fiesta, que se celebra como tradición claramente. El 24 de diciembre, Nochebuena o Saturnalia. De acuerdo con esta antigua creencia, esta celebración podría estar relacionada con el solsticio de invierno. El 24 de diciembre, periodo en el que se lleva a cabo, tenía que ver en la antigüedad con el sol, ya que era en este momento cuando volvía a aparecer. Era apenas 3 días después de que se llevara a cabo el fenómeno mencionado anteriormente. Egipto y el dios Ra, que ellos llamaban Ra, al dios Sol, un ídolo que ellos adoraban, son de los primeros en los que se basa esta tradición. Posteriormente Grecia también lo hace, en su caso con el dios Apolo como protagonista. En esta situación había una serie de celebraciones en torno a esta figura, adquiriendo una gran relevancia en el oráculo de Delfos. Asimismo, Roma también tenía sus propias fiestas. En estas fechas, similares a la Nochebuena, era conocido con el nombre de Saturnales. Estas celebraciones duraban una semana, ya que abarcaban el periodo comprendido entre el 17 y 23 de diciembre. En este tiempo se permitía la realización de todo tipo de excesos. Y cuando hablamos de todo tipo de excesos, estamos hablando de muchas cosas que no están permitidas por el Eterno. Porque cuando se generaliza y se dice todo tipo de excesos, podemos imaginar y podemos llegar a una conclusión de que estos excesos no tenían freno. Y entonces no hay nada que esté avalado por la palabra del Eterno en esto que mencionamos acá, en lo cual dice que eran todo tipo de excesos que se celebraban ese día, se permitían. Entonces vamos a ver 1 Corintios 6:9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Aquí podemos ver algunas cosas de las que no eran permitidas por el Eterno. Entonces, según este versículo, dice que ni los fornicarios, ni los idólatras. Ya estamos viendo de antemano que como ahí en esa festividad se permitía todo tipo de excesos, se permitía la fornicación, la idolatría, el adulterio, todas estas cosas. Pero entonces aquí en 1 Corintios 6:9 me está diciendo que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Entonces, esta era una festividad en la cual se permitían todo tipo de excesos.
pero ya estamos viendo de antemano en la palabra del Eterno de que los excesos no son permitidos. No son permitidos. Entonces vamos a ver Levíticos 18:22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y cuando vamos a lo que se celebraba ese día y lo que se permitía ese día, estamos viendo que se permitía todo tipo de excesos. Y como exceso allí podemos ver que quizás se permitía también el que mujeres y mujeres pudieran tener relaciones y hombres con hombres. Lo mismo hombres con niños, porque ese día se permitía todo tipo de excesos. Entonces vemos aquí en Levíticos 18:22 que dice una ordenanza muy fundamental: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Dice Levíticos 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es decir, que el Eterno no permite, y en su palabra está escrita, dada para que nosotros la llevemos y la cumplamos y la vivamos también, de que el Eterno no permite estos excesos que se permitían y se hacían en ese entonces, porque esta es la raíz de esa fiesta pagana que se realizaba, pero que aún hoy, por el desconocimiento, las personas la siguen celebrando. Y entonces la celebran sin saber el origen, sin saber de dónde salió esa fiesta, pero siguen celebrando lo mismo. Aunque ahora en este momento no lo hagan igual que en aquel entonces, pero su raíz no es nada que tenga que ver con la palabra del Eterno. No está fundamentada por la palabra del Eterno. Dice Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Y aquí vemos también cómo en la palabra del Eterno ya estamos viendo cómo ni los envidiosos, ni los borrachos, ni los homicidas heredarán el reino de los cielos. Entonces, esto también formaba parte de aquellos excesos que se permitían en aquel entonces. Pero aquí en la palabra del Eterno vemos cómo el Eterno no lo permite. Y entonces eran cosas que se celebraban y que eran raíz de esa fiesta y que siguen siendo parte de la fiesta que se sigue celebrando y que no pertenece al Eterno. Vamos a ver Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No hay nada más que hablar. Es decir, aquí vemos cómo no son permitidos los excesos delante del Eterno. No es permitido el pecado. Entonces, en esa fiesta como origen se permitía el pecado. Porque decir que ellos podían hacer todo tipo de excesos y que ellos podían llegar al límite que quisieran, porque el ser humano necesita freno. Entonces, en ese entonces y como origen de esta fiesta pagana, simplemente ellos podían hacer cualquier tipo de excesos, cuando no es permitido por el Eterno. Ya lo hemos visto en su palabra. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
dejando de lado las normas que habían en la sociedad durante el año. Es decir, esta fiesta se celebraba. Es decir, en el año entero podían haber normas en la sociedad por las cuales se regía esa sociedad. Pero ese día, que era la conmemoración de esta fiesta de origen pagano, se dejaban de lado las normas que habían en la sociedad y se permitía de todo ese día. Pero aún así esta fiesta se sigue celebrando. Sin saber el origen y sin saber de dónde salió, las personas siguen celebrando esta fiesta. Entonces, en ocasiones queremos hacerle ver el origen y de dónde salieron estas fiestas para que no las sigan celebrando, para que no sigan honrando la oscuridad, porque estas fiestas no traen luz a nuestras vidas. Y entonces siguen celebrando esas fiestas. Las Saturnales, en latín Saturnalia, eran unas importantes festividades romanas. Y veamos acá el origen. Eran romanas, no eran ni hebreas, no eran israelitas, sino romanas. Las fiestas se celebraban con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, y un banquete público, seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo y un ambiente de carnaval, en el que se producía una relación de las normas sociales. Vamos a ver algo muy importante en esta fiesta. Dice, fiesta fuera de fecha inventada por Jeroboam. Allí lo pueden encontrar en la palabra del Eterno en Primera de Reyes 12, del 32 y 33. Vamos a ver qué sucede, qué hace este hombre en el mes octavo, que es el mes de Hesbán. Hesbán es un mes completo en el que no hay fiesta, solo las correspondientes a los días de reposo que el Eterno nos envía y nos ordena en el cuarto mandamiento, a guardar Shabbat, a guardar el día de reposo. Es decir, excepto a estos días de reposo que son fiestas ordenadas por el Eterno, en la cual nos santificamos. Excepto estas fiestas que son semanales, no hay fiesta en Hesbán. Y Jeroboam implantó una fiesta que se propuso él de su propio corazón en este mes. Usted lo puede leer claramente en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 32 y 33, y si quiere lo puede leer completo Primera de Reyes, capítulo 12. Pero vamos a ver qué sucede el 24 de diciembre. Dice, a medianoche se acudía a la que todavía se conoce como la Misa del Gallo, por el Papa Católico Sixto III, quien en el siglo V instauró en Roma la celebración de una misa justo en el comienzo de un nuevo día. Es decir, ad galli cantus, el canto del gallo. Pero es que sin conocer el contexto de las escrituras en el cual fueron escritas, no podemos entender el porqué del canto del gallo. Y se inventaron una misa para el canto del gallo, cuando en realidad el canto del gallo, llevándolo a la cultura, en el contexto cultural en el que fueron escritas las escrituras sagradas, vemos que el canto del gallo son 3 etapas de la noche, en el cual el sacerdote tenía que tocar el shofar. Y no tiene que ver nada con lo que está diciendo acá, que se hacía una misa para el canto del gallo. Ni tiene que ver tampoco con intercambios de regalos, ni tiene que ver tampoco con Saturnales, ni con nada de lo que estamos mencionando acá. Vamos a ver el origen pagano de la Navidad. Se festejaban en honor al dios Saturno, divinidad agrícola,
y eran fiestas de excesos. Vemos nuevamente como otra fiesta más de excesos, cuyos excesos no son permitidos por el Eterno, durante las cuales se advertía el normal orden social, es decir, se invertía el normal orden social. Es decir, todo el año podía haber un orden social, pero ese día de la fiesta, de esa fiesta pagana que se celebraba, se invertía el orden. Era permitido todo tipo de excesos. Se cerraban las cortes de justicia, los excesos no se castigaban y se realizaban intercambios de pequeños regalos que recuerdan el canje de presentes natalicios. También se elegía a un príncipe, una burla de la real clase política similar al Lord of Misville de la tradición anglosajona, al que se le atribuía todos los poderes mientras duraba la Saturnalia. Es decir, hasta ellos se buscaban un príncipe y ellos mismos le atribuían poderes. ¿Quiénes son los hombres para atribuirse poderes entre ellos mismos? Pues en esa fiesta ellos se buscaban un príncipe y se le atribuía todos los poderes. Es decir, que ese príncipe podía decidir y podía hacer todo lo que él quisiera ese día de fiesta. Entonces, los sectores más humildes de la población romana se dedicaban a ir de puerta en puerta cantando a cambio de comida. Aquí vemos algo. Es decir, los que no tenían dinero, los que no podían participar en esa fiesta, entonces tenían que ir puerta en puerta cantando para ganarse el alimento de ese día, porque no podían participar de esa fiesta, porque todo lo que giraba en torno a ese día quizás era puesto para celebrar esta festividad. Otra celebración pagana que tenía lugar en torno al 25 de diciembre eran las Juvenalias, una festividad que celebraba la infancia y durante la que algunos sectores sociales romanos prestaban culto al dios Mitra. El solsticio de invierno en el contexto cultural del norte de Europa también se conectaba con las fiestas de los muertos y la cacería salvaje. En este día se hacían sacrificios y con la sangre hacían ritos para ese culto con sangre en todos los edificios y lugares del culto. Otro de los motivos paganos de la Navidad es, veamos los siguientes nombres: Nimro, Semiramis, Tammuz. Esta tradición pagana establece que Nimro, el 25 de diciembre, se unió a su madre, que se llamaba Semiramis. De esta unión nació un hijo, que se llamó Tammuz. Cuando Nimra murió, su madre esposa fue quien lo sepultó. Vamos a ver algo muy importante acá, y es que el Eterno en su palabra le prohíbe al hijo ver la desnudez de su madre. Y le prohíbe al sobrino ver la desnudez de su tía. Vamos a ver que el Eterno es claro en cuanto a su palabra y acerca de todo lo que nos ordena a nosotros. Pero dice acá que Nimro, el hijo de Semiramis, se juntó a ella y ellos tienen un hijo y ponen por nombre Tammuz. Y el 25 de diciembre es que se le da el origen, es decir, a esta tradición pagana. Es decir, esta tradición pagana establece que Nimro el 25 de diciembre se unió a su madre, que se llama Semiramis. De esta unión nació un hijo que se llamó Tammuz. Es decir, era su hermano y su hijo. Cuando el Eterno le prohíbe al hijo ver la desnudez de su madre. En otras palabras, le prohíbe al hijo tener relaciones sexuales con su madre. Y vemos acá cómo el hijo se acuesta con su madre y tienen un hijo. Cuando Nimra murió, su madre esposa fue quien lo sepultó.
Pero Semiramis quiso mantener el poder en Babilonia y afirmó que Nimrod ascendió al cielo y se había convertido en sol. Desde este momento, el culto al sol se transformaría en el más antiguo del mundo. Pero la historia no termina ahí. Al paso del tiempo, creció un árbol en donde Nimrod había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo esposo había encarnado en ese árbol y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones colgándolos en ese árbol. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod, el árbol de Navidad. Según dicha enseñanza, lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de Nimrod, de este hombre que fue un malvado y pecador. Entonces, el árbol representaría a Nimrod y decorarlo en su símbolo de adoración pagano. El árbol representa a Nimrod y decorarlo es un símbolo de adoración pagana. Pero la trampa de esta leyenda no termina ahí. Una vez en el poder, Semiramis quedaría embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido al hijo que esperaba. Una imitación de la concepción de Yeshua. Y cuando nació, Semiramis afirmó que su hijo Tammuz era la reencarnación de su esposo Nimrod. Tammuz habría nacido exactamente en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre en el calendario babilónico. Semiramis y Tammuz serían adorados como dioses y con ellos se instauraría uno de los cultos más antiguos de la humanidad, el culto a la madre y al hijo. Con el tiempo, Semiramis sería adorada como Ishtar, diosa de la fertilidad, y proclamada como la reina del cielo. La Navidad es un invento macabro para llevar a muchos hacia la adoración del sol, Nimrod, a Tammuz, según ellos hijos de Nimrod, y a Semiramis, Ishtar, dioses paganos. Tal forma de pensar cuenta con muchos adeptos dentro del cristianismo. Vamos a ver Deuteronomio 16:21. Dice: no plantarás ningún árbol para Aserá cerca del altar de Adonai tu Elohim, que tú te habrás hecho. Los romanos celebraban el 1 de enero, es decir, otra fiesta más, ofreciendo sacrificio al dios Jano, con la esperanza de obtener buena fortuna para el año nuevo, la decoración de sus casas con ramas de laurel y asistir a fiestas estridentes. Este día fue visto como el escenario para los próximos 12 meses y era común entre amigos y vecinos hacer un comienzo positivo para el año, intercambiando así los deseos y los regalos, higos y miel con otros. En 1582, el Papa Gregorio XIII restableció el 1 de enero como el día de Año Nuevo y muchos países lo adoptaron. Vamos a ver esto. Dice que en 1582 el Papa Gregorio XIII. Si buscamos en la palabra del Eterno, en toda y su extensión, no vamos a encontrar a nadie con el calificativo de papa, porque esto es implantado por la Iglesia Católica Romana. Si encontramos en la palabra del Eterno algo relacionado con sacerdotes, con levitas, simplemente son
puestos por el Eterno desde que hizo a Israel como nación. Pero en ninguna parte de la palabra sagrada del Eterno encontramos que el Eterno nombró a nadie papa, porque simplemente esto es implantado, esto es ordenado por la Iglesia Católica, la cual vemos que es la gran ramera y que ella va todo en contra de la palabra del Eterno, porque celebra todo lo que va en contra de la palabra del Eterno. Entonces dice aquí que en 1582 el Papa Gregorio, es decir, un hombre católico de la Iglesia Católica Romana, restableció y instauró el 1 de enero como el día del Año Nuevo. Y aquí volvemos de nuevo al mismo lugar. ¿Quién fue el que le ordenó a este hombre que cambiara el año nuevo si ya nosotros tenemos un año nuevo, que es el 1 de Tisrei? Caemos de nuevo en otro pecado. Año nuevo es 1 de Tisrei. Año nuevo por el calendario según el origen de la creación. Estamos en el año 5874 desde la creación del hombre. Entonces, el otro año nuevo es según la salida de Egipto, que es por el calendario hebreo, los meses que comienzan por Nisan. Pero vemos aquí cómo en este otro calendario que implantó otro papa católico llamado Gregorio VIII, ya vemos acá cómo este papa, Gregorio XIII, ya muchos años después, restableció el 1 de enero como el día de Año Nuevo. Otra fiesta cambiada. Entonces, vamos a ver Deuteronomio 18, del 9 al 11. Cuando entres a la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni consulte a los muertos. Recordemos los versículos que citamos en Levítico. Recordemos Gálatas. Recordemos Apocalipsis. Recordemos cada una de estas citas, las cuales el Eterno en su palabra sagrada nos instruye y nos ordena lo que debemos hacer, en la cual no se permiten excesos, en la cual todo es ordenadamente, porque primero tenemos que dar honra al nombre sagrado del Eterno. Y si queremos dar honra a su nombre, si queremos honrar su palabra, es haciéndolo de la manera correcta. Es dejándonos instruir a través de ella, que ella nos da la instrucción correcta de cómo debemos andar, de cómo debemos caminar y de cómo debemos seguir y afirmarnos en este mundo, el cual cada día las personas se hacen más sordas, se hacen más ciegas y van directo al mal, aun cuando de todas maneras y de todas formas nosotros queremos abrirle los ojos y queremos mostrarle la palabra del Eterno como es. Ellos no quieren, ellos quieren seguir en el camino de la perdición, porque es que la palabra del Eterno debe cumplirse.
Las profecías deben cumplirse así, tal cual fueron dadas. Entonces, mis hermanos, compartamos este mensaje. Todo aquel que quiera compartir este mensaje, que esté en este grupo y quiera hacerlo extensivo a todas aquellas personas que quieran escuchar, que quieran abrir sus ojos, que quieran saber la raíz de dónde salen las fiestas, compártanlo. Compartan este mensaje porque es que el mundo entero necesita saber que están celebrando algo que no viene en la palabra del Eterno. Si quiere celebrar algo que está avalado por el Eterno, Levíticos 23 habla de todas las fiestas ordenadas por el Eterno, las cuales nosotros celebramos. Así que bendiciones y shalom, y que tengan una tarde maravillosa. Que el Eterno les bendiga.